Voy a compartirles, hermanos, sobre cómo saber que una persona es salva. Cómo saber que una persona es salva. Una de las cosas muy importantes que nosotros debemos atender es la salvación. La palabra dice que nos debemos ocupar con temor y temblor de nuestra salvación. Es decir, que nosotros debemos trabajar y preocuparnos por estar dentro de esa gracia salvífica que el Señor da. La pregunta es, ¿sabe usted si es salvo o no? Pues a veces sentimos dudas en cuanto a la salvación. Tal vez usted piense que un día es salvo y al día siguiente piensa que no es salvo. Y tenga dudas en cuanto a que es salvo o que no es salvo. Y bueno, repito, es muy importante tener claro y estar seguro de si somos salvos, de si el Señor nos llamara en determinado momento y nosotros a atender a ese llamado y a presentarnos delante de Él, seamos salvos y no seamos desechados por el Señor. Dice el pastor Adrian Royer que en cierta ocasión visitó a uno de sus fieles que estaban en el hospital y uno de sus hijos habló con él. El señor está ya moribundo y el pastor Adrian Royer le dice a su hijo: ¿usted sabe si su papá es salvo? Y él el hijo le dijo que era cristiano el hijo y el padre también, y el hijo le dice: pues yo la verdad no sé cómo saber si es salvo o no. Y tuvo la oportunidad de hablar con el anciano que ya estaba, repito, moribundo, y le preguntó al anciano y le dijo: oye, hermano, ¿usted es salvo? ¿Está seguro que es salvo? Y él dijo: pastor, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo o no? Pues eso solo lo sabré cuando yo me presente delante de Dios y Dios me haga saber si soy salvo o no. Y el pastor le corrigió y le dijo: no, hermano, no tome ese riesgo de esperar hasta último momento para saber si es salvo o no. ¿No le parece que debe asegurarse aquí en esta tierra de ser salvo y no correr el riesgo de enterarse en el momento mismo cuando se presente al Señor y de repente el Señor diga que no? ¿No le parece muy riesgoso eso? Así que, hermano, usted debe seguir estos pasos para recibir la salvación y estará seguro de ser salvo. Y hermanos amados, puede ser que usted tenga dudas de que es salvo, como un asunto de los sentimientos. Puede ser que usted se sienta un día salvo y el otro día no. Pero eso no es más que un asunto emocional o sentimental o anímico. Pues el apóstol Juan, en vista de quizá muchos hermanos que estaban en esa condición de dudar de si eran salvos o no, uno de los fines con los cuales escribió el libro de Juan, la primera carta de Juan, fue esa. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice así: estas cosas os escribo. ¿Cuáles cosas? Estas cosas, este mensaje del libro, esta palabra, pues, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo, nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Todas esas personas que tenían dudas de la salvación, entonces Juan escribe este libro y le dice: este libro les va a solucionar ese problema de las dudas en cuanto a si son salvos o no. Yo les escribo esto. Y aquí, hermanos amados, hay muchas señales de que una persona es salva, que nos hace estar seguros
de si somos salvos o nos hace entender que no somos salvos. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para que sepan que tienen vida eterna. Y si acaso no la tienen, para que entonces crean en el Hijo de Dios. Y también el libro de Juan, el Evangelio también de Juan, nos habla en el último capítulo de Juan, en el capítulo 20, tiene la misma idea, capítulo 20, versículo número 31. Dice así, versículo 36, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ven, hermanos? Entonces Juan, Evangelio de Juan y la carta de Juan tienen como propósito, entre los varios propósitos, hacerle entender a una persona si es salva o no. Y si de repente se da cuenta leyendo estas cartas que no es salvo, pues entonces que crea para que sea salvo. Ahora bien, hay personas, y esto me parece bastante peligroso. Hay personas que creen que son salvas, que están seguras que son salvas, pero no la son. Y hasta el mismo momento en que se presenten delante de Dios están seguros de que son salvos. Y Dios les va a decir que no. Y yo les voy a mostrar un pasaje que a mí siempre me ha parecido bastante complicado este pasaje. Y como bastante exigente en cuanto a la salvación. Está en Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo. Algunos sí, otros no. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que invoca al Señor, no todo el que ora al Señor, no todo el que dice de boca que es un cristiano, no todo el que predica el cristianismo hereda el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir que uno es salvo, sino de hacer la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y al llamarle Señor, y lo repite, Señor, Señor, la palabra Señor tiene que ver con que Él es mi gobernador, mi rey, mi Señor, ¿no? El que dirige mi vida, el que es la prioridad única en mi vida. Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dice, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? Uno piensa, los que echan fuera demonios son personas muy espirituales, de mucha oración. Los que profetizan son personas espirituales. Dice, y no hicimos muchos milagros, y aquí se trata de milagros portentos, ¿cierto? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y suponga usted la sorpresa tan enorme de estas personas cuando se presenten delante de Dios después de haber servido como con dones eminentes, se presenten delante del Señor y Él diga, ustedes no sé de dónde son, no sé quiénes son, no están inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, ustedes nunca se convirtieron, nunca nacieron de nuevo. Terrible. Y eso nos enseña, atención a eso, eso nos enseña que sin convertirse una persona a Cristo, sin haber nacido de nuevo, puede tener un ministerio y puede profetizar y puede hacer milagros. Ese pasaje nos enseña eso. Terrible, hermanos.
Entonces uno dice, esos hermanos que hacen esas cosas como echar fuera demonios, como hacer milagros, como sanar enfermos y todo eso, pues van a más adelante de nosotros. Quizás son más espirituales, ¿cierto? Y de eso en eso no consiste, hermanos, la salvación. Y este corto estudio, no sé si me va a tener unos 2 o 3 domingos. Ojalá usted lo tenga muy presente y me va a ayudar a mí también para estar seguro de que es salvo, ¿no? Entonces yo les voy a dar a ustedes algunos punticos acerca de quiénes son salvos o de cómo estar seguro de que uno es salvo. El primer requisito para ser salvo, el primer requisito que usted debe abrazar para ser salvo es creer en Jesucristo. Si una persona no cree en Jesucristo, no puede ser salvo. Y lo acabamos de leer. Acabamos de leer que es requisito indispensable para ir al cielo, creer en el Señor. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios y creyendo tenéis vida eterna. Aquí dice que al creer en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Entonces el primer requisito para ser salvo, lo primero que usted tiene que tener en cuenta para saber si es salvo o no, es si ha recibido a Cristo en su corazón o no. Si cree en Él. Ahora bien, hermanos, es creer. La palabra nos enseña que para ser salvo debo creer en Jesús y nada más que en Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, dice, porque en ninguno otro hay salvación, porque en ningún otro. Fíjese lo radical que es, lo excluyente que es, ¿no? La gente piensa, uno se encuentra con las personas que le dicen a uno, nosotros creemos que los musulmanes son salvos, que ellos también alaban a su Dios, pero al fin y al cabo es el mismo Dios. No es el mismo Dios. La Biblia, y a la gente le choca esto, que nosotros seamos tan radicales, le choca a la gente, que nosotros no le demos otras opciones a las personas de ser salvos. No se las damos no porque nosotros no querramos, no se las damos porque la Biblia no se las da. Es sencillamente, no hay, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Hechos, les voy a permitir que vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Dice, en ningún otro hay salvación. Es decir, tengo que decirle a los musulmanes que no es en Alá, y que Alá no es Dios. No. Que no es en Alá, que en ningún otro hay salvación, que no es en Mahoma, ¿no? Y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Fíjese, no hay otro nombre. Eso es radical, eso es excluyente. Eso le choca a muchas personas que ponen su fe en otras cosas y en otras personas le puede chocar. Pero nosotros estamos urgidos de predicar la palabra como está. Dice, en ningún otro, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese versículo es contundente. Amigo y hermano, no hay salvación en ningún otro nombre fuera de Jesús, porque debajo del cielo no hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos. Y ese es el radicalismo de la palabra del Señor. Y en Timoteo, capítulo 1, también encontramos nosotros un pasaje así, lo mismo de radical. Capítulo 2 de primera a Timoteo. Capítulo 2, versículo 5. Dice, porque
hay un solo Dios. Hay un solo Dios. La misma Biblia dice que el mundo piensa que hay muchos dioses. La madre tierra es un dios para algunos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios y que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, el cual se dio a sí mismo, versículo 6, en rescate por todos los que, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Mahoma no murió para el rescate de la humanidad. No sabemos dónde está la tumba de él. Hermano, entonces el primer requisito para ser salvo es creer en Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que me explica todo el asunto de la redención y de la fe y de creer. Es un pasaje muy conocido, pero supremamente diciente. Es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a tomar unas frases de este versículo 16 o de estos versículos, porque en esos versículos vamos a entender lo que es creer. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz o a Jesús y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz o a Jesús para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y qué pasaje tan ilustrativo, hermanos amados. Les dije que vamos a tomar unas frases ahí. La primera tiene que ver con el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y este es que Dios quiere que reparemos en el gran amor que Él tiene por la humanidad. Así como dice Juan capítulo 3, versículo 1. El mismo Juan repite esta idea en la primera carta. 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios, ¿no? Pues aquí dice, Dios nos amó tanto que nos hizo sus hijos. Ser parte de la familia de Dios, pues es una cosa exclusiva, es una cosa, pues grandiosa. Ahora, ¿somos hijos de Dios por lo que nosotros somos o por los logros que alcancemos? No, solo por su amor. Su amor ha sido lo que nos ha hecho salvos, porque nosotros no teníamos nada con que impresionar a Dios. Ahora, dice o enseña la teología que el amar de Dios al hombre fue iniciativa de Dios. Porque Dios ama a seres inmerecedores, despreciables, pecadores, convictos. Y eso lo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Que Dios pone su amor por pura gracia y no porque nosotros lo merezcamos. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿cierto? Y pecadores, ¿qué quiere decir? Rebeldes. ¿Y por qué rebeldes? Rebeldes porque no cumplimos la palabra de Dios, porque no cumplimos los mandamientos. Entonces,
dice que siendo enemigos, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no le pedimos que muriera, ni oramos a Él que muriera. Él por su amor quiso morir por nosotros, siendo pecadores, estando en un estado caído. Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, sí, éramos enemigos. ¿Por qué éramos enemigos? Pues porque éramos rebeldes a los mandamientos y hacíamos todo lo contrario que decía la Biblia, todo lo contrario a sus mandamientos. Al hacer todo lo contrario a que hacían la ley, pues éramos rebeldes. Así como aquellas personas se rebelan al Estado, contra el Estado y la Constitución, se levantan en armas y se le llaman los rebeldes. Son enemigos del Estado. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esos son versículos hermosos. Número 2, Dios amó al mundo. Y el mundo aquí es la humanidad en general. La humanidad en general que se beneficia del amor de Dios. El amor de Dios es indiscriminadamente para toda persona, de toda raza, de todo tiempo. Hermano amado. Yo escucho a algunas personas diciendo, yo soy el favorito de Dios. Esa persona que dice eso no tiene idea de lo que son las enseñanzas de la Biblia. Dios no tiene favoritos, ni más faltaba, ¿no? Todos somos objetos del amor de Dios, hermanos amados. Pero mire, si el Señor Jesús amó el mundo y se entregó por él, ese beneficio solo para algunos, no todo el mundo, recibe esa salvación. Dice así también, luego, Dios dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y dio significa entregó en sacrificio. Me hizo recordar ese dar, que es un dar gratuito y voluntario. Ese dar me hizo recordar de una fiesta judía, de la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua se mataba un corderito. Una familia de Israel donaba ese corderito. Ese corderito era sin defecto. Esa familia tenía el corderito por un año en su casa. Y en ese año, ese corderito era especialmente cuidado por esa familia. El día del sacrificio del corderito, en la fiesta de la Pascua, ellos traían el corderito y le entregaban. Y veía cómo el sacerdote cogía y mataba el cordero, lo ofrecía en sacrificio por el pueblo. El Señor entregó a su Hijo en sacrificio por la humanidad. Y quizá eso nos haga entender a los que somos padres qué tanto es el amor de Dios, poder entregar a un hijo y es al único hijo para ser sacrificado. Una familia rica, muy rica, que no tenía hijos, por todos los medios buscó la manera de tener un hijo y no lo pudieron tener. Después de un tiempo pensaron en adoptar a un hijo. Empezaron a buscar a qué niño iban a adoptar. Y conocieron a una familia muy pobre que tenía 4 hijos. Entonces ellos pensaron, bueno, ellos son muy pobres y nosotros somos muy ricos. Entonces nosotros vamos a pedirle a esa familia que nos conceda un hijo para adoptarlo. Porque después que muramos no tenemos a quién dejarle toda esta herencia, toda esta riqueza. Seguramente se van a animar sabiendo que ese hijo va a ser el heredero de toda nuestra fortuna. Entonces fueron a la familia adinerada visitó a la familia pobre y le expuso el deseo.
Entonces los dos padres se sentaron con los 4 hijos y dijeron, bueno, dijo el padre, el hijo mayor no lo podemos dar en adopción porque ya es grandecito y él ya nos está ayudando en las tareas, aquí en las tareas en el trabajo, y ya está produciendo y nos ayuda ya en el sostén de la familia. No podemos darlo en adopción. El segundo hijo, dijo la mamá. El segundo hijo tampoco, dijo la mamá. La familia rica dijo, ¿por qué? Porque el segundo hijo se parece al papá. Si no, no podemos darle una opción. El tercer hijo. Entonces el papá dijo, el tercer hijo tampoco. ¿Por qué? Porque se parece a la mamá. Lo podemos dar en adopción. El cuarto hijo, el último. Pues el cuarto hijo tampoco. Porque está muy pequeño y es enfermo y necesita la atención y el cuidado de la mamá. Tenía 4 hijos. Tenía la posibilidad de que ese hijo que diera en adopción tuviera una gran riqueza, y los padres no dieron a su hijo en adopción. El Señor dio su único hijo para morir por la humanidad. Y luego dice, para todo aquel que en él crea. Fíjese aquí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, para que todo el que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en el Señor no se pierde. Matthew Henry dice que esa frase, no se pierda, está hablando de la persona que está en el infierno en un proceso permanente como de muerte, como de agonía. Y me hizo pensar a mí que quienes están condenados en el infierno están en un estado como de agonía constante de muerte. Lo que es una esencia en el infierno es la muerte. Ahora, mas tenga vida eterna. Y Matthew Henry dice, vida eterna significa vivir en disfrute permanente en presencia del Señor. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué diferencia! ¡Qué contraste entre la muerte y la vida! ¿No es cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, luego dice en la siguiente frase, porque no vino Jesús a condenar al mundo. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de su primera venida. En su primera venida Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Vino a dar su muerte en la cruz, su vida en la cruz, para salvar a la humanidad, ¿no es cierto? En su segunda venida, Él vendrá a traer juicio sobre la tierra. En su primera venida trae salvación y no vino a perder las almas, pero en su segunda venida trae juicio. Y ya no hay posibilidad de nada. Ahora, en el versículo 18 me habla como del destino fatal de los que no creen. Versículo 18, mire. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miremos la forma como se conjuga el verbo ser o estar, ¿no? Dice, el que en él cree no es condenado, es decir, presente. El que en él cree ahora no es condenado, no está en una condición de condenación. Fíjese lo importante que es creer en Jesús. Si usted cree ahora en Jesús, no es condenado, no está siendo condenado, no está viviendo bajo la estela de la condenación, no es condenado. Pero mire cómo conjuga el verbo ser o estar en la siguiente frase. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido pasado, fíjese, ya ha sido condenado. El que no cree ya fue condenado. ¿Cuándo fue condenado? Pues en el pasado, porque el verbo está en pretérito. ¿Eso qué quiere decir? Eso me da un vislumbre de lo que es la predestinación. Ya ha sido condenado porque no cree.
o no cree porque ya fue condenado con anterioridad. Hermanos, digamos que ya ha sido condenado porque no cree. Hermano. Y me parece terrible que todas aquellas personas que no creen están bajo condenación. Ya hay una sentencia de condenación, ya está dada la sentencia de condenación a esa persona por no creer. Qué gravísimo eso, lo que dice la Biblia. Qué gravísimo eso. Hermano. Ahora, la condenación, según el versículo 19, la condenación es voluntaria. Cada persona decide si se condena o no. Aquí no vamos a tener un juez que condena, no. La persona se condena. Mire el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y la luz aquí es Jesús o el Evangelio. Es lo mismo decir Jesús. Jesús vino al mundo o el Evangelio vino al mundo. Porque el Evangelio es el que le abre los ojos al ciego. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas aquí? El pecado. Es decir, los hombres rechazaron a Jesús y el mensaje de Jesús porque ellos amaban más el pecado, las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y luego dice, y todo aquel que hace lo malo, aborrece a Jesús o aborrece la luz. Ojo aquí. Toda persona que está practicando pecado permanente no va a recibir el Evangelio porque aborrece el Evangelio. Y ahí dice por qué lo aborrece. Mire, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, la persona está viviendo en un estado de pecado, de comodidad pecaminosa. Y no va a recibir el Evangelio porque el Evangelio lo va a corregir, le va a reprender su pecado. Quiero ilustrarlo de esta manera. Alguna ocasión yo le compartí a un hombre del Evangelio. Y él me dijo, pastor, a mí me gusta el Evangelio. Pero yo por ahora no me interesa, aunque me gusta. Yo le pregunté por qué. Él me dijo, porque a mí la verdad me gustan mucho las mujeres. Yo soy muy mujeriego. Me gustan mucho las mujeres. Y me gusta mucho el trago y me gusta mucho la rumba. Y yo por eso no puedo ser cristiano. ¿No? Ama más el pecado. Ama más las tinieblas que el mensaje del Evangelio, que la luz. Y una persona así está viviendo bajo condenación porque está rechazando a Jesús. Hermano amado y amigo, miren, tenga presente esto, que el peor de todos los pecados no es el adulterio, porque si una persona comete adulterio se puede arrepentir y Dios le perdona. El peor pecado no es el asesinato, una persona puede asesinar y arrepentirse y Dios le perdona. El peor pecado no es el secuestro, porque una persona puede practicar el secuestro y arrepentirse y Dios le perdona. El peor pecado es el rechazo al Evangelio, porque cuando se rechaza el Evangelio no hay esperanza de que la persona sea salva, no hay esperanza de salvación. Hermano amado, es necesario para ser salvo creer en Jesucristo. Quisiera que entendiéramos qué significa creer. Por ejemplo, en Hechos 16:31 hay una conmoción en una cárcel. Pues hubo un terremoto en esa cárcel, pues dentro de esa cárcel estaba Pablo y Silas, que estaban cantando y orando. Y a raíz de eso hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se rompieron, se abrieron y el carcelero, asustado, se iba a matar. Pero apenas vio que los presos estaban ahí, tuvo un temor en su corazón y le preguntó a Pablo y a Silas, porque los había oído orar y cantar, les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese, fue tocado el corazón de él. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué dijo Pablo?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué significa creer? Poner su confianza en Jesús. Mire, hay 3 tipos de fe. La primera fe, porque creer es tener fe. La primera fe es la fe carnal. ¿Cuál es la fe carnal? La que para creer necesita ver y necesita tocar. Si no ve y no toca, no cree. Esa es la fe racional, ¿no? Hermano. La segunda fe es la fe intelectual. ¿Cuál es la fe intelectual? Bueno, la fe que intelectualmente cree. Cree que la Biblia es la palabra de Dios. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Jesús es el Mesías. Cree que murió en la cruz del Calvario. Cree que hay cielo. Cree que hay infierno. Cree que si muere en el pecado se va al infierno. Cree todo eso. Pero lo creen intelectualmente. No más. ¿Esa persona que cree intelectualmente es salva? No es salva. ¿Cuál es la fe correcta? La fe espiritual. La que no necesita nada para creer. Mire este pasaje. Mire este pasaje de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo. A quien amáis sin haberle visto. Hay personas que no han visto milagros, que no han visto nada, que no ha pasado nada, y no necesitan eso para creer, porque espiritualmente creen. Dice, aunque amáis a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y lo vuelve a repetir, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación, o la salvación de nuestras almas. El fin de la fe es la salvación de vuestras almas. Quiero ponerles un ejemplo acá, y con eso termino. Mire, vamos a suponer que yo hice un avión. Bueno, yo no soy tan inteligente, pero digamos que yo hice un avión. Puede ser un ejemplo tonto, pero me ayuda a ilustrar lo que es la fe espiritual. Bueno, yo hice un avión y lo terminé después de años de trabajo. Y entonces me subí a la cabina y ¡pah! Lo prendí y prendió. Prendió. Bueno. Y bueno, ya tengo la pista y todo listo y voy a despegar el avión. Y ¡pah! Despegó el avión y se eleva. Y me subo sobre Mariquita así, Guayabal y Lérida y doy la vuelta así. ¡Bah! Y yo no feliz en mi avión, yo lo hice. Y llego aquí a mi pista y aterrizo. ¡Ay, mi avión funciona! Y no, pues qué, hermanos amados, voy a patentar pues el invento y todo. Yo le digo a un amigo, amigo, ya terminé el avión. Lo prendí y lo volé. Y ya di una vuelta como de hora y media y listo, todo funcionó. El tren de aterrizaje, todo funcionó. Y mi amigo me abraza y me dice, muy bien, qué bueno. Y el amigo está viendo el avión, se acerca y lo ve, las sillas, los controles, todo. Entonces yo me subo y prendo el avión y le digo a mi amigo, súbase, vamos a dar una vuelta. Y mi amigo dice, no. ¿Por qué no? No. Vea la fe intelectual. Ahí está el avión, funciona. Pero mi amigo no cree. ¿Por qué no cree? Porque no se subió conmigo al avión. Y eso es creer en Jesucristo. Usted puede decir que existe, que hay Dios, que hay Biblia, que hay cielo, que hay infierno. Pero si usted no se entrega a Cristo, se sube al avión, del todo se entrega, usted no es salvo. No es salvo.
No sé si me hice entender la ilustración. Y recuerde esa ilustración para siempre. Hermano, usted puede estar afuerita del avión y estar perdido. Y estar diciendo que es hermoso el avión y que funciona y ponderándolo. Y estar perdido. Hasta cuando no se sube y vuela el avión, no es salvo. Hasta que no reciba a Cristo en el corazón, por la fe, se convierta a Cristo, no es salvo. Así que el primer requisito para ser salvo, primera evidencia de que una persona es salva, es que cree en el Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre Celestial. Y Señor, es muy importante que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones, dando claridad a los hermanos acerca de esta palabra. ¿Y cuánto nos están oyendo, Señor? Porque es muy importante que la gente tenga claro lo que es el compromiso del Evangelio, la entrega a ti, Señor. Dios Todopoderoso, Señor, obra de manera gloriosa en los corazones y en las vidas, Señor. Y toca a muchas personas, Padre Santo, para que te reciban a ti, bendito Dios. Te lo suplicamos.